¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a una tercera edición, un tercer webinar juntos con Norton, ¿sí? En la Escuela del Abrasivo. El día de hoy estoy aquí presente con técnico industrial Wilmar Díaz. No sé si quieres mencionar algo, Wilmar, quieres presentarte ahí un poco. Nada, igual Juan, buenas noches con todos. Un gusto poder encontrarnos a través de este medio el día de hoy. Básicamente para poder compartir un poco de la información que nosotros tenemos de nuestro portafolio, de las aplicaciones que realizamos con nuestros productos y además también conocer un poco más de lo que ustedes, la percepción que tienen de nuestro portafolio, ¿no? Y además siempre tenemos algo, si bien es cierto, venimos haciendo las cosas bien con nuestros productos, el tema del performance, el rendimiento, la variedad en nuestro portafolio, pero siempre hay algo que mejorar, ¿no? Y este tipo de eventos, este tipo de webinars sirven para poder conocer un poco más las opiniones que tienen ustedes, ¿no? Y así poder mejorar también. Nada, eso, Juan. Perfecto. Veo ahí que tenemos saludos de muchos lugares, Cajamarca, Paita, Chiclayo, Barranca. Gracias a todos por conectarse hasta ahora. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante, creo que para todos, ¿no? Vamos a resolver algunas dudas, ¿sí? Ya hemos hablado un poco sobre abrasivos, discos de corte en general. De ahí el segundo webinar fue sobre el tema de carpintería, netamente para todo lo que es carpintería. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la optimización de procesos en el acero, puntualmente sobre las aplicaciones de desbaste y limpieza. Obviamente, ¿con quién? Con Norton, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre los distintos tipos de productos que manejamos, como mencionó Wilmar, para diferentes tipos de acabados, ¿ok? Pero antes, recordarles nuevamente que este año Norton está cumpliendo 140 años, ¿sí? 140 años es un gran tiempo, es una marca muy alta, son pocas las empresas que cumplen este tipo, estos 140 años, ¿ok? 140 años de experiencia que manejamos, 140 años de relaciones, ¿no? En clientes con los principales aliados, ustedes, los técnicos, los profesores, los ingenieros. También manejamos un portafolio único, normalmente siempre estamos al margen de la tecnología, buscando nuevas mejoras en los productos para obviamente tener mejores acabados, para obviamente ser un poco más accesibles, ¿no? Y puedan otorgar ustedes también un mejor trabajo, ¿no? Y de ahí todo lo que es tema de sostenibilidad, ¿no? El compromiso con el futuro, con el tema de la seguridad, con esto del tema del impacto ambiental, ¿no? Y todo eso de ahí. Como dice, el pasado inspira, el futuro Norton lo construye junto a sus aliados. Siguiente, por favor. Entonces, aquí hacemos una pregunta para los que están conectados. ¿Qué tan importante es para ustedes la calidad del acabado en sus procesos? Pueden ir comentando ahí, vamos a ir leyendo sus comentarios. Al igual, Wilmar, ¿tú qué opinas, Wilmar, sobre esta pregunta? ¿No? Es un poco, quizás no se la han preguntado, quizás por ahí algunos sí se la han preguntado, en algún momento han dicho, pucha, ¿estará bien este acabado que estoy entregando? ¿Puedo entregarlo mejor? Claro, claro, yo considero que muchos se han dado cuenta que la parte del desbaste, ¿no? Que es una de las, digamos, como que las primeras partes del proceso a la hora de realizar algún tipo de trabajo o llegar a un tipo de acabado, el desbaste es, en la mayoría de procesos es como que la primera parte de la operación, ¿no? Entonces, yo considero que es muy importante, porque de eso depende, digamos, los procesos posteriores a este. ¿No? Un buen desbaste, un buen desbaste con un tipo de acabado, con cierta rugosidad, dependiendo del proceso posterior que se va a hacer, es muy importante, ¿no? De repente por ahí, no sé, para mejorar el tema del anclaje de un tema de pintado, o de repente nivelar una superficie, o de hacer un biselado, ¿no? Para un tema de soldadura. Un desbaste, considero yo, es una de las operaciones más importantes dentro de cualquier tipo de trabajo, ¿no? Tal cual, aquí es donde inicia todo, ¿no? Como dicen, cuando, por ejemplo, que va a ser un próximo webinar, hablemos del pulido de acero tipo espejo o acabado en acero inoxidable, ahí si no se hace una buena preparación, un buen desbaste, una buena limpieza, se van a notar las rayas al finalizar, al momento de hacer el brillo. Justo aquí, por ejemplo, Paul nos comenta, ¿no? Que es importante, sí, dice, es la carta de presentación ¿no? Dice mucho del técnico, o sea, es cómo te van a ver tus clientes. Y es cierto, ¿no? Porque eso es lo importante. Esto es un buen trabajo, obviamente, lo más seguro es que te recomienden, ¿no? Y tengas así más clientes que van a confiar en ti, en el tipo de proceso que realizas,
Entonces, a ver, ¿qué tenemos aquí en las diapositivas, por ejemplo? ¿Qué es lo que hemos considerado nosotros? ¿Qué es lo que genera? ¿Por qué es importante? Porque le ha dado una mayor vida útil de las piezas. Necesitamos una correcta remoción de óxido, por ejemplo, si queremos puntualizar en esto, va a generar que pues esta no aflore, ¿no? De forma prematura, sino el tiempo sea más prolongado. Obviamente aquí vamos a utilizar también algunos tipos de primer, etcétera, etcétera, que ya van por un tema más de procesos de recubrimiento. ¿Qué más, por ejemplo? Tenemos también ahí la siguiente imagen. Normalmente lo que mencionaba, ¿no? Es tu carta de presentación, es qué tan estético, le da una mejor visión, ¿no? Y mayor funcionalidad, ¿no? Entonces, es muy importante, sí es importante. Quizás a veces no lo tomamos, no lo tenemos en cuenta porque queremos avanzar, estamos contra el tiempo y queremos entregar el proyecto, pero sí es importante. Y hoy vamos a aprender los diferentes tipos de productos que hay, ¿sí? ¿Ok? Que están direccionados más al desbaste y a la limpieza. Porque como les mencioné, si hablamos de limpieza, netamente es un tema muy amplio, que lo vamos a ir tocando de a pocos mientras vamos desarrollando los siguientes temas. ¿Ok? Siguiente, por favor. Aquí, otra de las preguntas que me gustaría ahí que por favor me ayuden los que están conectados. ¿Desbaste es igual a limpieza? Es una incógnita muy grande, ¿no? Siempre decimos, tráeme un disco para hacer un desbaste, pero otros dicen, no, tráeme un disco para hacer voy a limpiar el metal. ¿Qué me puedes decir aquí, Wilmar? ¿Qué me puedes, mientras esperamos que comenten ahí, pongan sus comentarios? Claro, a veces confundimos el tema de las palabras, ¿no? El tema de desbaste, acabado, limpieza, ¿no? Consideramos a veces que uno es diferente al otro o uno está dentro de otro, ¿no? Cuando hablamos de desbaste, normalmente hablamos, en el caso de abrasivos, cuando genera digamos, como un desgaste en la pieza metálica o altera el tema de su forma geométrica o da un tipo de acabado, o sea, satinado o el tema de un acabado rugoso, un desbaste con un acabado brillante, ¿no? O semi-brillante, ¿no? Entonces, normalmente acabado yo considero que está dentro del tema de desbaste, ¿no? Porque independientemente del tipo de desbaste que hagas, lo hagas con un disco flat, lo hagas un desbaste más agresivo con un disco de desbaste convencional o un disco de fibra, siempre vas a tener un acabado, sea un acabado rugoso, sea un tema de un acabado satinado, entonces sí vas a tener un acabado, entonces considero que acabado está dentro de desbaste. Por el contrario, limpieza, no, normalmente limpieza, normalmente denominamos aquella operación que se hace sobre un tipo de pieza solamente para remover cierta imperfección o algo que nosotros querramos remover de la superficie sin deformar o sin alterar su geometría, ¿no? En este caso, normalmente con el tema de abrasivos, si bien es cierto, por ejemplo, cuando hacemos una remoción de óxido, una limpieza de óxido, o no, normalmente se remueve lo que está sobre la superficie metálica, más no se altera la geometría de la pieza. Pero sin embargo, no es muy apreciable en este caso, no es muy visto, digamos, pero sí hay un pequeño desgaste en general, ¿no? Nosotros tenemos productos dentro del portafolio que lo vamos a ir viendo, ¿no? Más adelante, donde están productos especializados netamente para limpieza, ¿no? Entonces, claro es ahí. Desbaste es totalmente limpieza, acabado está dentro de desbaste, y ahí poco a poco vamos a ir profundizando en eso, Juan. Perfecto. Mira, acá te comento un poquito lo que dicen nuestros amigos aquí. Luis Alexander dice, desbaste es quitar material, ¿no? De aporte. ¿Ok? ¿Cuál es, como mencionaste, es modificar la forma geométrica del material? Ahí tenemos a Paul nuevamente aquí. Parecen similares, dice, pero son técnicas diferentes. Porque lo que tú mencionaste, el desbaste te da un acabado y la limpieza te da también otro acabado. Muchas veces acabado lo tomamos como si fuera algo diferente, pero no. Acabado es el resultado de un desbaste o de una limpieza. ¿Sí? Por acá Julio también dice, para cada trabajo hay un abrasivo distinto para tener un buen acabado. Pero sí es cierto, ¿no? Todo lo que se ha mencionado es tal cual. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña frase que indica, pues, ¿no? Y ahí puedes pasar un poquito la diapositiva para que salga, para que lo puedan leer ahí todos. En algunos de los casos, la mayoría casi, el desbaste puede ser una etapa previa para la limpieza, ¿no? Y esto conlleva un acabado. Entonces mencionábamos, ¿no? Wilmar mencionaba,
darle un poco de porosidad, quizás para aplicar un primer, para quizás aplicar una pintura, o de repente para colocar un adhesivo cuando hablamos de planchas. ¿Sí? Entonces vamos ahí, seguimos. Acá otro, como te dice, el desbaste es quitar el excedente de una soldadura. Perfecto, justo ahí vamos a ir. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí está. Este es un proceso de desbaste, ¿ok? Es donde tú mencionas, hay un cordón de soldadura, ¿sí? O hay una deformidad, hay una escoria, hay una rebaba, la cual yo quiero eliminar, ¿sí? Y como ustedes pueden ver en la imagen, va a haber una alteración, una deformación, un cambio de la forma geométrica de la pieza. Una más, por favor, para leer ahí, para poder entender, explicar un poquito, ¿no? Es proceso por el cual se busca eliminar la mayor cantidad de material sobrante o irregularidades de una pieza, ¿sí? Siguiente, por favor, nomás. Ahí. Importante, justo lo que mencionábamos al inicio como introducción. Un buen desbaste asegura una pieza con forma deseada, facilita las operaciones que vamos a tener y mejora la calidad del producto final. Si nosotros no hacemos un buen desbaste, una buena limpieza, cuando hagamos un acabado tipo espejo, que es normalmente donde se nota más, vamos a notar todas las imperfecciones y eso va a generar un retrabajo, que tengamos que empezar de cero para nuevamente llegar al acabado que estamos buscando, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, aquí tenemos lo que es el proceso de limpieza. Si ustedes pueden ver, aquí yo no hago alguna alteración de la geometría del material, ¿ok? Pero como mencionaba Wilmar, es válido. Aquí tenemos un ligero desbaste, pero es mínimo, casi imperceptible, a menos que tengamos un micrómetro. La idea de aquí es, como ustedes se pueden ver, el momento de limpieza es alterar básicamente la visibilidad del producto. En este caso estamos haciendo un pulido espejo, lo cual se nota, y esa es más o menos la definición de limpieza, por ejemplo, que dice ahí. Siguiente, por favor. Es proceso por el cual se busca eliminar suciedad, manchas o residuos contaminantes que están sobre la pieza. Normalmente el principal contaminante que viene a ser el óxido, ¿sí? Wilmar, ¿quieres adicionar algo más aquí sobre el tema del proceso de limpieza? No, básicamente lo que comentaba Juan, ¿no? Bueno, ahí podemos ver en imagen un caso típico en este caso, de poder generar un tema de limpieza, si no hay una pieza de acero inoxidable, ¿no? Que es uno de los materiales que más ha logrado crecer en estos últimos años de su presencia, ¿no? En el caso de tema de lo que es industrias alimentarias y todo eso, en todo lo que es acabados decorativos, ¿no? Lo que es el tema de la gastronomía también se utiliza mucho el acero inoxidable, entonces unos materiales que tienen un costo mayor, entonces es bueno también saber cómo generar un tema de limpieza en un tipo de material como este. Si bien es cierto, es reconocer qué tipo de limpieza y qué tipo de abrasivo puede generar esa limpieza sin generar un retrabajo, ¿no? Sin en este caso directamente puntual, marcar mucho la pieza para después de repente alargar el tema del proceso y generar un retrabajo, ¿no? Entonces, es por eso también ese tipo de webinar, para nosotros presentar el portafolio que tenemos para que diferentes tipos de aplicaciones, diferentes tipos de materiales, desde qué tipo de producto empezar hasta qué tipo de producto o qué producto en el portafolio que tenemos para poder terminar y dejar un tipo de acabado requerido, ¿no? Así es, Juan. Perfecto. Sigamos ahí, por favor, siguiente, ahí va a salir, ahí cae. Ahí, importante. ¿Ok? La etapa de limpieza, como mencionamos, es lo que busca es mejorar la apariencia, ¿ok? Y preparando la superficie para un acabado posterior, un proceso posterior. Ya que vamos a ir a ver algunas preguntas, las vamos a ir desarrollando mediante el tema porque son preguntas que están dentro de la presentación y yo hoy voy a ir haciendo énfasis cuando nos toque estar en esas partes, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Aquí vamos a hablar un poquito sobre las recomendaciones antes de la aplicación. ¿Es importante? Sí, es importante. Por aquí vamos a ver un poco, en resumen, qué se necesita antes de hacer el trabajo, que muchas veces obviamos, ¿no? Simplemente agarramos lo que tenemos a la mano y comenzamos a trabajar. Para esto aquí me va a ayudar un poco más Wilmar. Igual yo estoy aquí para ayudarte en cualquier cosa. Listo. Como decía Juan, es muy importante el tema de las recomendaciones a la hora de poder utilizar el tipo de herramienta. No solamente identificar qué herramienta es la mejor para la aplicación que voy a hacer, sino también ver, en este caso, el estado de la herramienta que yo voy a utilizar. Normalmente cuando se hace un desbaste, una remoción de material,
Por ejemplo, vamos a hacer puntualmente un disco de desbaste convencional, ¿no? Por ejemplo, es una operación que genera mucho esfuerzo a la máquina. Entonces, digamos, las recomendaciones en este caso es poder contar con una máquina, en este caso, en excelentes condiciones, con un tema de mantenimiento, siempre es recomendable el tema de mantenimiento en las máquinas, ¿no? Tema de mantenimientos preventivos y todo eso para que mantengan el caso del torque o las revoluciones y eso no pueda generar alguna deficiencia en la operación, sobre todo en el desempeño del abrasivo, ¿no? El tema del abrasivo va muy de la mano con el tema de la herramienta, entonces el mantenimiento en una máquina es muy importante. Decía el tema de la CRPM también. Todos nuestros productos te brindan la información, en este caso en la etiqueta del producto, ¿no? Donde, digamos, te menciona las revoluciones máximas a las que se puede trabajar dicho producto. Sobre estas revoluciones, el producto no se va a comportar de la mejor manera y también el riesgo de seguridad queda expuesto, ¿no? Entonces, fijarse mucho en el tema de la RPM también máxima, sobre todo el tema de los productos que nosotros manejamos. Las bridas también es muy importante, el tema de desgaste de estas, ¿sí? El tema de la cubierta, que también es algo general, ¿no? Para cualquier tipo de aplicación, no solamente para un tema de desgaste, se recomienda siempre tener la guarda en el sentido de que proteja, en este caso, al operario, ¿no? Y el tema de la sujeción de las piezas, ¿no? Normalmente las máquinas vienen con una llave, lo ideal es hacer una presión no excesiva sobre el tipo de abrasivo, una presión no muy excesiva, lo ideal, ¿no? Para no generar un daño en el producto también, ¿no? Muchas veces nos ha pasado discos, por ejemplo, no sé, vamos a ver puntualmente el tema de disco de desbaste, el tema de disco de desbaste, ¿no? Que normalmente se genera una presión y genera un daño en las mallas por la misma presión que se hace. Entonces, eso puede también generar, digamos, con la presión que se hace a la hora de generar la operación, puede generar una fractura del producto, ¿no? Entonces, eso también, la sujeción necesaria con la llave y el tema de las CPPs, ¿no? Que esto, como dijo un no es negociable, ¿no? Normalmente cuando se trabaja con productos abrasivos, lo ideal es poder trabajar en este caso con caretas protectoras, con mascarilla contra gases y partículas y también el tema de protectores auditivos para evitar el tema de los decibeles altos a la hora de generar el contacto del abrasivo con el metal, ¿no? Y en general el tema de una indumentaria, ¿no? Que siempre también es bueno el tema del mandil, por lo mismo de las chispas que salen a la hora de generar un desbaste sobre una pieza metálica, ¿no? Entonces, estas recomendaciones son muy importantes, ¿no? De tenerlas en cuenta antes de poder empezar a hacer la operación. Seguimos. Por ejemplo, para más o menos complementar un poco lo que venía diciendo, en la imagen que ustedes pueden ver, creo que ahí faltan muchas cosas, ¿no? Faltan muchas cosas con respecto al tema de seguridad. Ustedes van a poder escribir por ahí, por el chat, seguro, el tema de la guarda, ¿no? El tema de los guantes también. Es muy importante, aunque no lo crean, el tema del mango auxiliar de la máquina, porque me va a permitir una sujeción mejor de la herramienta, ¿no? Por de repente algún movimiento involuntario, porque es una máquina que está operada, en este caso por una persona, no tiene una base, no es una máquina estacionaria, entonces el riesgo de que pueda generar a veces, no sé, un contragolpe con un filo de una pieza, entonces siempre es importante tener la pieza bien sujetada y para eso ayuda mucho el tema del mango auxiliar, ¿no? Entonces esto también es muy importante, también ahí ver el ángulo de trabajo. No, normalmente un disco de desbaste, cuando yo hago una operación de desbaste, normalmente los grados de aplicación van dependiendo del tipo de accesorio, entre 30 a 15 grados, dependiendo de la forma, 30 grados, 35 grados. No de forma perpendicular a la pieza. De forma perpendicular a la pieza normalmente se usan los discos de corte, ¿sí? Entonces, en la siguiente imagen vamos a poder ver digamos, como una persona en su mayoría protegido de la mejor manera, con el tema de la careta, haciendo una aplicación de corte en este caso, con los guantes, el mandil, ¿no? Entonces, eso es lo ideal para un tipo de aplicación como estas, ¿sí? Entonces, como siempre decimos, el tema de seguridad en este caso no es negociable, ¿no? Hablamos del tema de los materiales. Los materiales, el poder reconocer, digamos, las características de los diferentes tipos de materiales es muy importante a la hora de generar un tema de operación, sobre todo el tema de desbaste,
¿sí? Nosotros tenemos diferentes tipos de metales, tenemos acero al carbono, como podemos ver en la presentación, acero inoxidable, ¿no? Que sabemos que en este caso es un material un poco más duro, más resistente, es un poco menos maleable, ¿no? Tenemos el tema del galvanizado, sabemos que tiene una capa protectora, entonces de repente hacer un trabajo previo antes de poder generar un tema de pintado, no para un tema de carrocería que utilizan mucho esto, o quizá otros materiales como el tema del aluminio, ¿no? Que son materiales de repente que se empastan o que se embozan muy rápido en el tema del abrasivo, ¿no? Que de repente cuando yo trabajo con un material como el aluminio genera un tupimiento en el abrasivo y eso evita el desempeño al 100% de este. Entonces, conocer el tema de los materiales que voy a trabajar es muy importante antes de empezar a hacer una operación, para con esto yo poder elegir el tipo de abrasivo más recomendado, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a trabajar un tema de lo que es aluminio, es recomendable materiales que tengan de repente una capa de antiempastante para evitar el tema del tupimiento. Si voy a trabajar un tema de lo que es acero inoxidable, dependiendo del tipo es recomendable, por ejemplo, ver o cerciorarse de que el abrasivo que yo voy a utilizar sea recomendado para acero inoxidable, ¿no? Que te diga que es especialmente o que te diga que puedes trabajar en acero inoxidable. Mucho confundimos, sobre todo en temas nos dejamos guiar por un tema de precio. Normalmente en el mercado hay disco de corte, disco de desbaste, ¿no? que por un tema de costo lo adquieren y trabajan sobre materiales como acero inoxidable. Entonces, hay discos que no son recomendados para esto porque dentro de su composición tienen sulfuros o que contaminan ese tipo de material, generan una contaminación en este, ¿no? Entonces, y eso hace de que de repente el material empiece a mancharse o empiece a generar un tema de corrosión debido a la contaminación que es por este tipo de abrasivo. En el portafolio que nosotros manejamos, desde el disco de baste BDA 600, que es el disco de baste convencional, por así decirlo, todo nuestro disco de corte y de baste pueden hacer trabajos en acero al carbono y acero inoxidable, por ejemplo, ¿no? O tenemos un disco abrasivo, en este caso, para cortar o desbastar materiales como aluminio, ¿no? ¿No? Entonces, ese tipo de aplicaciones, tenemos algunos tipos de accesorios o productos para ser aplicados de forma manual, para remover o poder mejorar el tema de anclaje en lo que es galvanizado también, por ejemplo. Entonces, termino con esto, es recomendable poder conocer mucho las características del tipo de material que yo voy a trabajar, ¿no? Siguiente, por favor. Sí. Pasamos a lo que es el tipo de abrasivo. Una vez reconocido el tema de material, normalmente también podemos ver, tener un conocimiento de qué tipo de abrasivo es recomendado para una remoción más agresiva. Volver a repetir ahí si es este tipo de material abrasivo es recomendado, en este caso para un material como acero inoxidable, por ejemplo. Hay materiales o hay tipos de abrasivos que se comportan mejor, materiales como acero inoxidable o hacer una remoción más agresiva, por ejemplo, en el caso de lo que es el grano cerámico, es uno de los materiales que trabaja muy bien y tiene un excelente acabado, no mancha mucho la pieza, tiene una excelente remoción, por ejemplo, materiales como acero inoxidable. Tenemos el circonio, materiales productos que son a base de abrasivo de circonio, que son excelentes para generar una remoción agresiva en materiales, ¿no? Tenemos algunos productos que tienen dentro de su composición minerales como el carburo de silicio, ¿no? Que brindan, se comportan muy bien a la hora de generar un tema de acabado, por ejemplo, ¿no? Y esto también es poder reconocer, ¿no? En el caso de los productos abrasivos en general, siempre es bueno también fijarse en el tema de la fecha de vencimiento. Todos los productos que nosotros manejamos vienen marcados en el caso de los discos de base, discos de corte en la arandela y también en el empaque, ¿no? Y en todos los productos viene manejado una fecha de vencimiento, que si bien es cierto, en los productos abrasivos como el disco de corte, el disco de base, son 3 años posterior a la fecha de fabricación. Es bueno tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque posterior a esta fecha de vencimiento, el abrasivo no se va a comportar de la mejor manera o no vas a tener el 100% del performance del producto, ¿no? Y en el peor de los casos, el abrasivo puede fracturarse también, ¿no? Entonces, es eso, y es importante ver este tipo esta información como la fecha de vencimiento. El tema de acabado o proceso que queremos realizar, decía al principio, es muy importante saber también reconocer en este caso qué tipo de abrasivo es recomendado para un desbaste agresivo
para un material de mayor dureza, para, en este caso, también el tema de los granos de abrasivo o el formato de abrasivo. Nosotros tenemos disco de desbaste convencionales, disco de desbaste flap, disco de fibra, que en general los tres hacen un tema de desbaste, pero ¿en qué momento es más beneficioso para mí? Por ejemplo, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿en qué momento yo utilizo un disco de desbaste? ¿En qué momento yo utilizo un disco flap? ¿En qué momento es más recomendado utilizar un disco de fibra? ¿En qué grano? Entonces, estas cositas, estas preguntas las vamos a ir resolviendo en el transcurso de la presentación, ¿no? Entonces, y el tamaño del grano también es una información muy importante, ¿no? ¿Algo más que quisieras ahí añadir, Juan? No sé. No, justo eso, Wilmar. Justo estaban preguntando ahí la importancia de la fecha de vencimiento, qué pasaba si utilizabas un disco vencido. Me parece que ya respondiste a esas consultas, igual para que no estuvieron atentos un poquito. Mencionó Wilmar que cuando un disco está vencido es preferible utilizarlo porque ya no va a tener el mismo performance, hay aumenta la probabilidad de ruptura del disco, de fractura del mismo. Entonces, por un tema de seguridad no se recomienda. Y como mencionó, los discos, pues su fecha de fabricación tiene aproximadamente 3 años. Un tiempo bastante largo, me parece, que te da para poder utilizar el disco. No deberíamos encontrar discos vencidos, es la idea. A veces encontramos, pero son 3 años. En teoría, llegan aquí prácticamente y ya tenemos otros discos frescos que están fecha de vencimiento todavía para el 2028. Entonces, ya hay esos tipos de discos. No debería haber ningún inconveniente con eso. Sí, nada, Wilmar. Eso era básicamente lo que estaban preguntando ahí en comentarios. Listo, ¿no? Claro, Juan, eso es nosotros recomendaciones que siempre hacemos, ¿no? No solamente en tema de disco de base, cuando hablamos de disco de corte también, por ahí el tema de las lijas, ¿no? En general, los productos como estos son muy susceptibles al tema de humedad, entonces mientras más transcurre el tiempo también después de fabricados, el riesgo de que hayan absorbido humedad o pierdan humedad es mayor, ¿no? Entonces, es recomendable también fijarse mucho en el tema de la fecha de vencimiento, ¿no? Antes de poder usar un producto, incluso antes de comprarlo o antes, incluso nuestros clientes ferreteros siempre recomendamos, ¿no? En este caso, poder tener un almacenamiento correcto de ese tipo de productos. Por ahí veía una pregunta en el tema del chat de Facebook donde preguntaban de qué manera cuál es la manera idónea de poder almacenar el tema de los productos. Entonces, lo ideal es poder mantenerlos no en el piso de forma directa, no pegados a la pared porque tienden a absorber humedad. Lo ideal es en tema de su empaque también, no muchas cajas unas sobre otras, no es lo ideal tampoco eso porque puede generar una fractura, una fisura en el caso de los productos abrasivos, sobre todo discos que son más delgados. Nosotros tenemos discos de 0.8 milímetros de corte, de 1 milímetro, ¿no? Entonces, colocarle un peso, digamos, mayor, esto puede generar un daño. Pues es eso, ¿no? Siempre fijarse eso a la hora de almacenamiento. Conforme van llegando los productos, vamos sacando, como siempre le recomendamos a los clientes ferreteros, sacando los que ya tienen en su almacén, ¿no? Despachando ese tipo tienen recomendación eso. ¿Sí? Otra de las recomendaciones también es ver mucho el estado del producto, ya el estado del producto antes de generar la operación o quizá cuando tengamos una pausa o cuando sintamos una vibración más de lo normal. Normalmente, por ejemplo, en el caso de los discos de base, como hay una presión excesiva para querer remover el material, ¿no? Porque tenemos un material rígido y un material duro como el metal, entonces hay una presión mayor, entonces puede que de repente en uno de esos levante mucho el disco y puede generar una fractura, como podemos ver en la imagen, que normalmente es en los filos, donde se desprendió un abrasivo más de lo, ¿no? Digamos como que un pedazo de abrasivo, por así decirlo. Entonces, cuando ya el disco está trabajando así, genera una vibración fuera de lo normal, lo ideal es poder cambiar el tema de abrasivo, ¿no? Pues cambiar el tema de abrasivo. O quizá cuando también eso pasa normalmente cuando elevan mucho el ángulo de trabajo. En un disco de baste generan un daño en los filos del disco, ¿no? Entonces tampoco no es lo ideal. Por eso el disco te indica más o menos un rango del grado de trabajo para que tengas como referencia y no alejarte mucho de esto, ¿no? 30 grados, 35 grados es lo normal. Arriba de esto ya genera un desgaste no idóneo del producto, ¿no? Seguimos.
Y lo que decíamos hace un momento, el tema de lo que es seguridad es muy importante. Antes de poder montar la máquina, antes de poder conectar la máquina, yo necesito estar protegido, ¿no? Decía, el tema para trabajar con lo que son productos abrasivos es recomendable una mascarilla contra gases y partículas, el tema de lo que es la careta, es posible guantes también, tampones o protectores auditivos para reducir el tema de los decibeles, del ruido que genera una máquina moladora o un abrasivo en contacto con el metal, el tema del mandil, las mangas, ¿no? La ropa que se use también sea lo más en este caso te proteja, en este caso no se, digamos que no genere un tema de una chispa, pueda generar el tema de que el producto se pueda quemar o generar un daño a la persona, ¿no? Entonces el tema de los escarpines también, monte de cero, es lo recomendable, ¿sí? Entonces, eso es la sugerencia que nosotros hacemos en todas nuestras capacitaciones, en visitas al campo también, y en ese tipo de eventos no podemos dejar de hacerlo, ¿sí? Seguimos. Entonces vamos a pasar proceso de desbaste ya. Esto lo va a seguir comentando Juan, igual por ahí vamos a seguir aportando algo más. Perfecto, muy buena explicación, Wilmar. Yo creo que está claro. Igual si tienen dudas pueden comentar, igual atentos, como saben, va a haber una certificación de por medio, va a haber las preguntas de la capacitación y esperamos que todos puedan tener un certificado ahí. Y aparte no se olviden de participar en el sorteo, ¿sí? Entonces ya Wilmar habló sobre todos los procesos anteriores, todo lo que tenemos que revisar antes de pasar a hacer una aplicación. Hablamos muy rápidamente del tema de las herramientas, cómo debe estar la herramienta eléctrica, tema de guardas, bridas. Hablamos de los abrasivos como tales, qué tipo de material voy a trabajar, ¿sí? Si acero de carbono, acero inoxidable, aluminio, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que hablamos ya con el tema de las recomendaciones para el desbaste, o qué es el desbaste. Normalmente lo que vamos a ver acá o lo que queremos es remover material, ¿no? Preparar la superficie para pintar o para colocar algún recubrimiento. Si queremos ser un poco más precisos, lo que normalmente, ¿qué es lo que busca el desbaste en acero? Es normalmente remover capas de acero dándole forma y acabado. ¿Qué forma y acabado? Es la forma o acabado que nosotros decidimos al momento de poder entregar el proyecto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ya hablamos de tamaños de granos. Como ustedes pueden ver, aquí hay unos granos muy gruesos. Normalmente a menor número el grano es más grueso, a mayor número el grano es más fino. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que los granos de tamaño 16, 24, 30 y 36 normalmente son para un desbaste pesado, para un trabajo pesado, para nivelar la soldadura, para eliminar rebabas o remover escoria, ¿sí? Mientras que los granos 40, 50, 80, 120 normalmente lo que hace es nivelado de corrones de soldadura, afinado de bordes o preparación para pintura o recubrimiento. En algunos de los casos, cuando hablamos ya de ese tamaño de granos como 40, 60, 80, ya estamos hablando en sí de discos flat, ¿ok? Y por eso muchos, normalmente que vamos a ir viendo más adelante, el disco flat ya te da un acabado presentable, en realidad, visualmente hacia el cliente. No es ideal dejarlo ahí porque se ve bien, pero igual al momento del tacto hay mucha porosidad que vamos a ir viendo mientras desarrollemos esta capacitación. Siguiente, por favor. Aquí, Wilmar mencionado, por ahí también vi algunas preguntas que no estábamos hablando sobre el tema de la inclinación al momento de hacer la limpieza. Todos los discos y las fichas técnicas te especifican el ángulo de inclinación al momento de trabajar. ¿Utilizamos el mismo ángulo en desbaste, en disco de flat o disco fibra? No, son muy variables en realidad. Depende mucho el posicionamiento y depende mucho también la presentación del disco, si ese disco es plano, si es tipo 41, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿esto es importante? Sí, porque no sé si han escuchado muchas veces sobre el cristalizamiento del disco. A veces se produce porque no hay una buena presión, porque el ángulo de aplicación no es el indicado. Entonces, siguiendo todas estas recomendaciones, no deberíamos tener esos problemas. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, podemos ver el ángulo de inclinación de 30 grados, pero también podemos ver una nomenclatura que dice A24. 24 viene a ser lo que es el tamaño del grano abrasivo. ¿Sí? Si bien es cierto, me dirán, Juan, yo he visto en las lijas que sí tienen, ¿no? Grano 40, grano 60, o en los discos flat también. Okay. Los discos de base también tienen una granulometría. En este caso, el disco, el BDA 640, acuérdense, BDA 640, que es el disco de desbaste, lleva un grano número 24, cuando hablamos de, porque son de un cuarto.
¿sí? Lo siguiente es básicamente P, es la dureza del abrasivo, y luego es el formato que tiene. Siguiente, por favor. Aquí. Aquí lo que hemos querido mostrar, por ejemplo, ¿qué es en realidad el desbaste? Aquí tenemos una pequeña explicación, es una operación mecánica para remover material. Normalmente, nunca sé si se han preguntado cuál es la diferencia en realidad entre un disco de desbaste y un disco flat. Por ahí seguro yo me imagino que verán, pues dirán, ok, el disco de desbaste no me da un acabado, el disco flat sí me da un acabado. Si lo queremos ver de esa manera, es válido. Es una forma rápida y sencilla visualmente de poderlo apreciar. Lo que queremos ver aquí en estas imágenes, por ejemplo, es el proceso de desbaste como tal. Primero vemos el cordón de soldadura, luego vemos la remoción del cordón de soldadura a la vista, que normalmente uno lo puede ver, y luego vemos una presentación microscópica, ¿ok? Donde vemos que hay surcos, hay una remoción. Estoy alterando la geometría de la superficie. Entonces, cuando hablamos de desbaste como tal, cuando hablamos de desbaste, especialmente con un disco BDA 640, lo que se busca es alterar la estructura, hacer un biselado, quitarle un milímetro de espesor, remover rápidamente cordón de soldadura. Lo que se busca aquí solamente es habilitación. Por eso a veces recomendamos que siempre utilice un disco de desbaste y el disco flat. ¿Por qué? Porque la idea es que pues, se complemente. Porque cuando utilizamos un disco flat directamente, muchas veces se consume rápido. Y el disco flat obviamente tiene un precio mayor a un disco de desbaste. Entonces, lo que se busca con el disco de desbaste es remover material. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí, por ejemplo, podemos ver alguna aplicación. Normalmente en estas empresas, ¿qué sucede? Hay un área específicamente de habilitación o remoción de cordones de soldadura. Solo hacen eso, ¿sí? Son los que se encargan de desbastar. Y luego, por ejemplo, hay otra área que se encarga del arenado, hay otra área que se encarga del tema de la base, del pintado, etcétera, etcétera. Es aquí donde se aplica mucho más el disco de desbaste. ¿Ok? Hay un área donde hacen cortes, ya me ha pasado, muchas empresas hacen de esta manera. Hay los que hacen la habilitación del acero, hay los que hacen el desbaste de los cordones de soldadura, y hay otra área que se encarga básicamente ya del acabado, porque muchas veces estas tres estructuras las entregan de tal manera, entonces el cliente, y el cliente ya le da acabado final que él necesita. ¿Ok? Siguiente, por favor. Aquí ya Wilmar les va a hablar un poquito más sobre el tema del disco flat para luego poder comparar. La idea es que puedan ver aquí los diferentes acabados que te puede dar. Listo. Entonces, ya tenemos claro ahí cuándo en este caso poder hacer, como dijo Juan, una utilización correcta, o en este caso donde la mejor opción es un disco de desbaste. Normalmente cuando va a ser una remoción agresiva de material, una remoción mayor de material, entonces, y donde no me importa mucho el tema del acabado o la rugosidad final, entonces ahí es, digamos, como que el desbaste es uno de los productos ideales para ese tipo de aplicación, ¿no? En el caso del disco flap, no, en un principio se pensó, digamos, que el disco de flap, que también está direccionado para un tema de desbaste, iba a reemplazar hasta cierto punto el tema del disco el disco flap iba a reemplazar el disco de desbaste convencional. Pero ya con el pasar del tiempo nos damos cuenta que no. Normalmente un disco de desbaste, a pesar que existen granos gruesos, ¿no? o materiales, disco flat de abrasivos, digamos, que genera una remoción regular de material. Entonces, normalmente los clientes buscan un disco flap cuando quieren generar un tema de remoción, pero también un tema de acabado. No quieren generar una remoción muy agresiva, un acabado muy rugoso en la superficie. Entonces, ahí se opta por un disco flap, ¿no? Se direcciona mucho, por ejemplo, vuelvo a recalcar el tema del acero inoxidable. Es un producto que se usa mucho en ese tipo de aplicaciones. También cuando se va a hacer remociones de una cantidad de material, digamos, menor, ¿no? Como cordones de soldadura en acero de carbono, o para el tema de cerrajería se utiliza mucho, ¿no? Para el tema de poder dar un acabado y posteriormente generar un tema demasiado, o pintura quizá, ¿no? Entonces ahí se utiliza mucho un disco flap. El ángulo de trabajo que digamos a la que se recomienda trabajar un disco de desbaste va a depender mucho del formato o tipo de disco flap. Nosotros tenemos discos, por ejemplo, como el que tenemos en imagen, que es un disco, el R822 Evolution, es un disco de abrasivo de circonio de forma plana, ¿sí? Es un disco de abrasivo de forma plana. El ángulo recomendado de trabajo de este tipo de producto va de 0 a 15 grados.
pero también contamos con discos de forma cóncava, ¿sí? Como es el disco original de R822 o el disco de Flap Quantum, ¿sí? Que tiene forma cóncava, que el ángulo de trabajo va de 15 a 30 grados. Es lo ideal en este rango. Entonces va a depender mucho en este caso, si quiero de repente mejorar o aumentar la remoción de material, entonces llevo el disco, leo mucho el tema del ángulo de trabajo, aumento el ángulo de trabajo. En este caso, levanto un poco mucho el disco, como dicen los clientes, sin sobrepasar estos ángulos, ¿no? Sin sobrepasar estos ángulos ni acercarse al tema de poder usarlo de forma perpendicular, perdón, no es lo ideal. Entonces, en un disco de forma plana, lo ideal va de 0 a 15 grados el ángulo de trabajo. En un disco flap de forma cóncava, va de 15 a 30 grados, lo recomendable, ¿sí? En el disco que ustedes pueden ver, vuelvo a repetir, es el disco Evolution, es uno de los productos que más comercializamos nosotros. Podemos encontrarlo desde grano 40, 60, 80 y 120 y hasta grano 50 y en medidas de 4,5 y 7 para acero y acero inoxidable, vuelvo a recargar. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, ahí hablaba de los 3 discos de desbaste. En el caso del disco original de la categoría estándar y el disco Evolution de la categoría profesional, ambos están fabricados con mineral de circonio, ¿sí? En el caso del disco original tiene un respaldo de fibra de forma cóncava, ya vimos el ángulo de trabajo para ese tipo de formato de disco flap, y en caso del disco Evolution es un respaldo de poliamida, ¿sí? Es un respaldo de poliamida, es un plástico endurecido, es un polímero con fibra de vidrio, de poliamida con fibra de vidrio, perdón, de forma plana, ¿no? También vimos el ángulo de trabajo también, ¿no? Ideal en este caso, la diferencia básicamente entre ambos, a pesar que los dos están fabricados con el mismo tipo de grano abrasivo, es que el caso del disco Evolution tiene doble lengüeta, por lo tanto el performance y el rendimiento del producto va a ser mayor, ¿sí? Y seguimos al disco, a la siguiente categoría, que es la categoría industrial. Acá tenemos al disco Quantum, disco de Flap Quantum. En este caso el mineral con el que está fabricado es un grano cerámico, ¿sí? Es un grano de mayor performance, ¿no? Donde te genera, te va a generar una mayor remoción de material, una remoción más agresiva, sin recalentar mucho la pieza, sin elevar mucho la temperatura de trabajo, ¿no? Lo dije hace un momento, por ejemplo, este producto se comporta muy bien en lo que es materiales como acero inoxidable, donde importa mucho el tema del acabado, ¿no? Sobre todo cuando hay discos abrasivos que recalientan mucho la pieza y manchan, y eso genera un reproceso. Acá con el disco de Flap Quantum, la temperatura va a ser menor, una temperatura menor de trabajo, entonces no va a generar ese tipo de manchas en la superficie con este tipo de material. ¿Sí? Entonces tenemos 3 opciones ahí: categoría estándar, Evolution, producto de Flap Original, Evolution y Quantum. ¿Sí? Seguimos. No mencionaba el tema de la temperatura, como le decía, en el caso de los tipos de abrasivos, ¿no? Tenemos un grano de abrasivo convencional o un óxido de aluminio convencional, y tenemos al lado derecho un grano cerámico, ¿no? En prueba nosotros medimos mucho, las pruebas internas medimos mucho el tema de cómo se comportan los productos en diferentes tipos de materiales, ¿no? Una de esas es el tema de la temperatura, vuelvo a recalcar, ¿no? Siguiente. En el caso, acá podemos ver, digamos, el acabado. Vimos en la diapositiva que presentó Juan, digamos, una pieza con corona de soldadura, el acabado visto, ¿no? De forma microscópica, y en medio el acabado, digamos, ¿no? Visto de forma normal, por así decirlo. Entonces, ustedes pueden ver la diferencia. Ustedes pueden ver la diferencia. En el caso del tema de acabado, se ve un acabado un poco, digamos, más ordenado, con líneas en un solo sentido también, y como, pues se puede apreciar también con una menor profundidad en el tema de las líneas que tiene, el desgaste que se ha hecho, ¿no? Entonces, por la misma forma, por el mismo formato del producto, por ejemplo, no sé, podemos tener de repente un disco de flap grano 36 que tenemos, por ejemplo, en Quantum, y podemos tener, digamos, un disco de base que está muy cercano a ese número de grano, y por más que tenga un grano muy cercano, el acabado va a ser totalmente diferente. Probablemente el disco flap te deja un mejor acabado, ¿no? A pesar que te haga una remoción de material, te deja un mejor acabado, ¿no? Entonces, es eso básicamente la diferencia entre uno y otro. Cuando yo quiero voy a realizar una remoción
mayor de material, una remoción agresiva, y no me importa en este caso el tema de la rugosidad final, entonces opto normalmente por un tema de un disco de desbaste convencional. Cuando yo voy a hacer un desbaste no de una gran cantidad de material, un cordón de soldadura, por ahí un biselado de una pieza delgada, o un tema de rebás, puedo optar también en este caso por un disco flap, ¿no? Y de repente quizá a un proceso posterior yo voy a llevar un acabado mejor, entonces lo ideal es que utilice un disco flap para que el proceso se haga más corto, ¿no? Para que mejores el tema del proceso. ¿Seguimos? Wilmar, perdóname ahí mientras que justo vas a explicar ahorita un poquito el tema de las aplicaciones, dónde se aplica. Justo ahí uno de los participantes estaba preguntando, ¿es importante o, bueno, se necesita reducir la velocidad de la moladora para trabajar con un disco flat? Es lo que pregunta ahí. No es lo ideal. En este caso, normal, nuestros productos en los discos de flat de 4,5 soportan un promedio de 13.000 revoluciones, 11.000 revoluciones, que es normalmente la revolución con la que gira la máquina. Ahora, dentro de los procesos que se hacen normalmente, existen en este caso revoluciones idóneas de trabajo, por así decirlo, donde un producto se va a comportar mejor dependiendo del tipo de material a cierto número de revoluciones. Pero es tema de prueba y error. Por ejemplo, en el caso de materiales de mayor dureza, normalmente se necesitan máquinas de mayor torque con abrasivos de mayor performance o más agresivos para poder generar una remoción, ¿no? Y las revoluciones menores también, para que no recaliente, o materiales de repente un poco más, más frágiles, por decir, muy duros pero muy frágiles. También es ideal ahí poder medir el tema de las revoluciones para evitar algún tema de fisura o quiebras en el tipo de material que está trabajando. Pero en el caso en general, el disco flap en materiales de acero al carbono, acero inoxidable, tranquilamente se puede trabajar a las revoluciones máximas de una máquina, ¿sí? Porque es una operación de desbaste, ¿sí? Así de Juan. Perfecto, Wilmar. Ahí sigamos ahí. Gracias. Entonces, seguimos. En lo que vamos a ver es básicamente un tema de desbaste. La primera, de repente, puede ser un tema de, está siendo un tema de un biselado, de una tubería, con un disco de desbaste, un disco flap de 7 pulgadas, ¿sí? Para poder posteriormente, de repente, hacer un tema de un soldado, una unión, una soldadura. Y abajo un tema también de mejorar el acabado, que tal de repente un tema de rebaba, ¿no? Entonces, es una de las aplicaciones que comúnmente se hacen en talleres, ¿no? En lo de arriba, por ejemplo, talleres digamos, de mayor envergadura, podemos trabajar en este caso, vemos que trabajan en ese tipo de aplicaciones, ¿no? También se puede usar, también si en caso queremos mejorar, mejorar el tema de acabado, o en este caso también solamente se va a hacer una remoción superficial del bisel, ¿no? O de algún acabado en bisel, por así decirlo, que no es lo ideal. Normalmente trabajan con un disco de desbaste convencional cuando van a hacer una remoción muy agresiva, ¿sí? Siguiente, por favor. Otra de las opciones que nosotros tenemos en el portafolio de abrasivos en Norton es un disco de fibra, ¿no? Un disco de fibra. Actualmente tenemos dos tipos de discos de fibra para aplicaciones en acero, ¿sí? En acero al carbono, y uno para lo que es acero inoxidable también. Tenemos el metalite, el F227, F224, ¿sí? Que normalmente se trabaja en lo que son materiales de acero al carbono en medidas de 4,5 y 7 pulgadas. Acá tenemos discos de 16, desde grano número 16, ¿no? Básicamente el disco de fibra lo que hace es también generar un tema de remoción de material, y una remoción, a diferencia de los discos de desbaste convencional, puede generar una remoción agresiva del material, aplicaciones como biselados, al tema de emparejamiento de superficies o nivelado de superficies metálicas, porque remueve, dependiendo del tipo de grano, remueve buena cantidad de material, con la diferencia en este caso de que el disco de fibra, siendo una lija con un respaldo de fibra vulcanizada, es mucho más ligero, mucho más liviano, ¿sí? Eso uno. Dos, es que también
por el mismo tipo de formato de lija, que es dependiendo del tipo de respaldo, un respaldo rígido, un respaldo flexible, las vibraciones son menores, ¿no? A diferencia de un disco de desbaste convencional que es un poco más rígido y genera un poco más de vibración, un poco más de esfuerzo en la máquina también y en el operario, ¿no? Normalmente un disco de fibra te va una remoción, digamos, regular de material, una remoción muy agresiva de material, pero con menos vibración, menos esfuerzo de la máquina y menos esfuerzo del operario. Por ejemplo, normalmente para remociones, lo que son soldaduras como Citodur, Mil o ese tipo de soldaduras que son muy duras, o de repente biselados también, el tema de lo que es industria, trabajan mucho con discos de fibras de alto rendimiento. Por ejemplo, tenemos al F900, ¿no? Que es un disco de fibra de grano cerámico que genera una remoción mayor de material, normalmente utiliza un grano 36 más, que es un grano agresivo, que genera una remoción rápida de material. Vuelvo a repetir, acá es muy importante que te genera una remoción rápida de material, pero también te da ventajas como el tema de la menor vibración, ¿no? Menor vibración, menos esfuerzo de la máquina, vuelvo a repetir. También el tema de lo que es menos esfuerzo del operario, porque no necesita hacer mucha presión como la hace a la hora de utilizar un disco de desbaste convencional, ¿sí? Entonces, esas son las ventajas básicamente de un disco de fibra. Y también tiene mucho que ver el tema de acabado, ¿no? Importa mucho porque da un acabado mejor que un disco convencional de desbaste, ¿no? En este caso, lo que toca ahí es cuando evaluemos estos productos, porque de repente el disco de desbaste va mucho por un tema de precio, el disco de fibra va más por un tema de efectividad en el tema del proceso, va a ser un proceso más rápido, con mejores calidades, mejores condiciones, ¿no? Entonces, y el tema del costo, en este caso el costo de un disco de fibra es mayor a un disco de base convencional, ¿sí? Entonces, pero toca evaluar ahí el tema del tiempo de trabajo, digamos, cuánto me toma hacer una operación con un disco de fibra y cuánto me toma hacer una operación con un disco de desbaste, ¿no? El tema del costo también en este caso de la energía utilizada por el tiempo que se ha utilizado el abrasivo, y también en caso del tema del desgaste del operario, las paradas que hace el operario para poder recuperar un poco de fuerza y poder seguir dándole con un disco de desbaste. Entonces acá tenemos una excelente opción cuando queremos hacer desbastes en lo que son materiales como acero al carbono o acero inoxidable. Una remoción dependiendo del tipo de grano que utilices, una remoción mayor de material, ¿no? Entonces, pero con las ventajas que ya mencioné. Y también, bueno, te puedes dar también un tema de acabado como granos, porque viene granos 60, 80, 120, ¿no? Entonces ahí pueden ver un caso en operaciones en disco de fibra, por ejemplo, ahí están desbastando un material, una pieza de acero de aproximadamente 3/4 de espesor, ¿no? Están nivelando una pieza con un disco de fibra convencional. Bueno, un disco de fibra F900, por ejemplo, ¿no? Siempre vuelvo a recargar el tema de seguridad también ahí. Entonces, es eso, ¿no? Esas ventajas puedes tener a la hora de utilizar un disco de fibra, ¿no? Seguimos hablando con respecto al tema de diferencia entre un disco de base y un disco flat, que por ahí ya mencionaba, ¿no, Juan? Así es. Muy interesante, Wilmar, lo de los discos fibra. Es una alternativa muy interesante y muy importante que en realidad ya está en el mercado, pero aún pocos utilizan esos productos. Entonces, quizás hoy han visto un poco más en realidad sus características, sus bondades y en qué nos puede ayudar en los diferentes tipos de discos que hay, ¿no? La idea de esto es un poquito más aprender todos y poder utilizar otro tipo de abrasivos para diferentes tipos de trabajos, ¿no? De repente el disco flat o el disco de desgaste no me da el acabado que quiero, puedo recurrir a un disco de fibra. ¿Es así? Entonces, sigamos, porque como dicen, el tiempo a veces es un poco corto. Diferencia entre un disco flat y un disco de desbaste. ¿Por qué hacemos diferencia de estos dos discos en realidad? Porque son los más comerciales, son los que normalmente más utilizamos. Ya lo vimos independientemente qué es lo que hace un disco de desbaste, qué es lo que hace un disco flat, pero aquí vamos a ver ya un poco más a detalle con una imagen qué es la variación o qué es la diferencia. Mencionábamos, un disco de desbaste es cuando yo solamente quiero hacer remoción de material, quiero alterar la geometría del material. En realidad no estoy interesado mucho en acabado, sino más que en todo en la habilitación, ¿ok? Mientras que el disco flat, si bien es cierto, me hace un desbaste, pero me brinda ya un acabado más uniforme, con menos porosidad o menos rugosidad que un disco de desbaste.
Por ejemplo, aquí podemos ver la imagen, ¿no? Este es un desbaste de cordón de soldadura con el disco de desbaste BDA 640, y al lado tenemos la imagen del mismo cordón de soldadura, bueno, otro cordón de soldadura, pero con un disco flat. Si vemos aquí las dos imágenes, se va a notar una gran diferencia, como hablábamos, en el acabado, que venía a ser el resultado del desbaste. Entonces, es muy importante nuevamente poder definir qué tipo de acabado queremos entregar al cliente. Por ejemplo, ahí mencionaba una de las preguntas sobre el tema de acero inoxidable, qué discos tendría que utilizar. Yo puedo trabajar con un disco flat, ¿ok? Grano 120, y ya voy a darle un acabado como tal al acero inoxidable. Pero si yo quiero un acabado satinado, un acabado tipo espejo, simplemente quiero dejarlo en brillo, ya utilizo lo que son productos de la línea Vertex, que hoy vamos a ver unos cuantos puntuales, porque estamos hablando, como digo, el tiempo es un poco corto y estamos hablando de productos similares cuando hablamos de limpieza. Vamos a tener otra charla, otro webinar, donde vamos a hablar un poco más a detalle en realidad sobre el tema de acero inoxidable u otros materiales como el cobre, el latón, el bronce, que ahí vamos a hablar un poco más, vamos a especificar una gama más amplia de la línea Vertex, ¿ok? Para que tenerlo ahí en cuenta. Pero con estos productos, como mencionó Wilmar, te permiten trabajar bajo esos dos materiales, acero de carbono o acero inoxidable. ¿Sí? Siguiente, por favor. Aquí vamos a pasar a un proceso de limpieza como tal. Ya hemos, Wilmar, gran parte de la capacitación ha explicado mucho lo que es el tema del desbaste como tal, los diferentes tipos de productos que hay, ya sabemos cuáles son. Tenemos disco fibra, tenemos disco flat, tenemos disco de desbaste. Disco de desbaste, el modelo es BDA 640, el más comercial. Disco de fibra tenemos el F224, el F900. Y lo que son disco flat tenemos el Original y el Evolution. Y el Quantum también, digamos que entre lo comercial. ¿Ok? Las recomendaciones sobre el proceso de limpieza, por ejemplo, ¿no? Lo que mencionábamos al inicio, lo que se busca aquí es eliminar contaminante de la superficie metálica, todo lo que sea óxido, pintura, masilla, entre otros. Si bien es cierto, hay un ligero desbaste siempre del material, ¿ok? No es tan visual. Lo que se busca aquí es no dañar la geometría del material. Por ejemplo, lo que hablábamos mucho cuando hablemos sobre acero inoxidable, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema del satinado, sobre un lijado fino, ¿sí? Porque trabajamos también con algunos tipos de lijas, y preparación para el pulido tipo espejo. Esto es puntualmente sobre el tema de acero inoxidable, ¿sí? En este caso, estos productos los podemos utilizar ya sea tanto con una herramienta eléctrica o de manera manual. ¿Okay? Vamos a hablar un poco de los productos, ahí vamos a conversar un poquito más con Wilmar y vamos a mostrarles si es que este portafolio lo habían visto o no, de repente es nuevo, por ahí que sí, Juan, Wilmar, ya lo he visto un poco más en las ferreterías, en los talleres, pero sí queremos conocer un poco más. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos. Esta es un poco la idea de la línea Vertex. ¿Qué pasa? Aquí, como pueden ver en la parte posterior, en la parte de abajo, dice abrasivo recubierto y dice Vertex. Normalmente un disco de desbaste, una lija, un disco flat, normalmente viene a ser un abrasivo recubierto. Normalmente es un abrasivo sólido, un abrasivo rígido, comúnmente, por el tipo de composición o de modelo que tiene el abrasivo. Mientras que Vertex, como ustedes pueden ver, es como un remolino. No tiene una simetría como tal. Normalmente en algunos lugares lo conocen como el disco tipo coral. Perdón, tipo coral, porque es flexible, ¿ok? Aquí lo que se busca es, como ustedes pueden ver, muchas veces, como ya hemos visto en las fotos microscópicas del disco de base, del disco flat, es que los picos normalmente de limpieza son irregulares. Hay una pequeña deformación, ¿no? Que quizás visualmente no se puede apreciar, pero si colocamos un robocímetro, de todas maneras nos va a botar un error muy grande. Mientras que la línea Vertex lo que busca es tener picos y valles nivelados. Es nuevamente remover el óxido, remover la pintura sin deformar o alterar la geometría del material. Esto es lo que busca la línea Vertex. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que es la línea Rapid Strict o Rapid Strict Blaze, ¿ok? O Rapid Blaze. Esta es una línea de productos, como le dije, que se le conoce como no tejido. La idea es que estos productos a mí me permitan hacer la limpieza como tal, remover pintura, remover óxido. La idea de estos productos es que al no tener una uniformidad, no va a generar un desbaste agresivo. Y dos, normalmente el tema del empastamiento, porque sabemos que cuando retiramos pintura, por ejemplo, con un disco flat,
la pintura se vuelve como chiclosa, se adhiere a las lijas y ya no me permite trabajar, es un poco sucio. En cambio, este disco Rapid Street, normalmente como es un coral, mientras yo voy a ir limpiando, este se va a ir desgranando, se va a ir rompiendo, generando que pues siga y tenga capa limpia para seguir removiendo óxido o material. Aquí tenemos dos presentaciones. El naranja, que es el que está en la parte de arriba, que es el disco que está hecho a base de grano cerámico. Wilmar explicó hace unos 10 minutos, 15 minutos, diferencia entre un grano cerámico y entre un óxido de aluminio. Aquí en esta categoría tenemos el naranja, que es grano cerámico, y el de color negro, que es carburo de silicio. Diferencia que ya mencionó Wilmar, nuevamente para recapitular, es que el grano cerámico genera menor temperatura al momento de trabajar, ¿sí? Y tiene una mejor ruptura del grano abrasivo al momento de hacer la limpieza como tal. Si ustedes pueden ver aquí, no altera la superficie del metal, pueden ver por ahí algunos orificios, algunos golpes, algunas líneas en el tema de la segunda imagen, después de color rojo, porque como les dije, no hace un desbaste como tal, ¿no? Si tuviera un disco flat, lo más seguro es que esto lo unifique. Entonces, si queremos verlo microscópicamente, tenemos el lado que está aquí en la parte de acá, ¿no? Es muy baja la remoción que va a hacer en el tema de material. Hace la limpieza sí, pero no genera una remoción. Por ejemplo, si tuviera un cordón de soldadura, este producto podría hacerlo, pero va a demorar mucho o se va a desgastar al 100%, ¿sí? Porque no está diseñado para esa aplicación. Siguiente, por favor. Ok, antes de seguir ver este pequeño videito, ¿es importante la potencia de la moladora para usar 40? En realidad, no. Si bien es cierto, la potencia de la moladora es importante, ¿para qué? Normalmente es importante para básicamente los ciclos de trabajo que vas a tener. Y muchas veces también sobre qué tipo de aplicación voy a realizar. Cuando trabajamos con disco flat, normalmente la moladora, si bien es cierto, hace una vibración, pero no es igual a hacerla con un disco de desbaste, por ejemplo. Ahora, nuevamente, si queremos trabajar, si normalmente cuando tú haces una industria como tal o general, normalmente ahí las amoladoras no bajan de 1200 watts. Es lo mínimo, me parece, que manejan, y lo máximo es la máxima potencia, que puede ser 1600, 1700, 1550, porque ahí son por ciclos de trabajo, más que en realidad el abrasivo. A veces, si tienes una moladora muy pequeña y quieres hacer un ciclo muy largo, sí puede sufrir, porque la moladora pierde potencia, se sobrecalienta mucho, y entonces el abrasivo no trabaja al 100%. Así que en tema de disco de flat, como te digo, más depende el tema de ciclos de trabajo que voy a tener, ¿sí? Aquí vamos a hacer un videito de cómo se hace la remoción para que vean la rapidez que hace la remoción de pintura del disco Rapid Street. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, es súper rápido. Normalmente esto puede demorar. Podemos trabajar con un disco flat. Lo más seguro es que se empaste la pintura en el disco y no me permite avanzar, ¿no? Estos son algunos talleres que manejamos ahí, unas visitas que hacemos. Wilmar, ¿por ahí alguna otra aplicación que podemos hacer, por ejemplo, con el disco Rapid Street? Claro, el caso de la línea de vértices es una línea muy amplia, no se limita solamente en este caso a trabajarlos en estructuras metálicas, ¿no? Y como dijiste hace un momento, vamos a ver ya más a detalle el tema de la línea de vértices y puedes trabajarlo en diferentes tipos de materiales, ¿no? Hay algunos que se comportan muy bien a la hora de trabajar. En este caso, puntualmente para lo que es remoción de pinturas, es muy bueno para el tema de estructura metal. De repente también utilizan mucho los clientes que quieren remover en general todo lo que está adherido, no solamente el tema de pintura, también masilla o óxido, ¿no? Y generar incluso, en algunos casos, por ejemplo, si voy a hacer una aplicación posterior de un primer o una pintura, ayuda mucho el tema de la rugosidad que te da, porque ayuda mucho para el tema del anclaje, en este caso te ayuda para el siguiente proceso, ¿no? Entonces reduce el tema del tiempo también, porque normalmente a veces cuando te deja un acabado muy liso para ese tipo de aplicaciones no es lo ideal, porque después de repente vas a tener problemas con el desprendimiento de un tipo de pintura que utilices. Entonces este producto se adapta muy bien para ese tipo de aplicación, porque también facilita el siguiente paso en el proceso que se está haciendo, ¿no? Solamente para terminar, Juan, cuando decías, ¿no? De acuerdo contigo en el tema de la potencia de la máquina con respecto a un disco de grano 40, pero si bien es cierto, todos sabemos como regla general, una máquina de mayor potencia definitivamente va a generar en este caso, no sé, una remoción más rápida, un ciclo de trabajo mayor, sin recalentamiento, y hay abrasivos dentro del portafolio que nosotros tenemos que se comportan mejor
por así decirlo, por ejemplo, que penetran mucho más en el material y se comportan mejor con máquinas de mayor potencia, que puedan seguir de la mano con esto, ¿sí? Entonces, es eso, va a depender de muchas cosas en general, pero lo que tú dices, en el caso de que si tengo una aplicación puntual en un ciclo de trabajo corto, no se va a ver mucho la diferencia, o en este caso el tema de la potencia, pero ya cuando un trabajo más industrial, con un tipo de abrasivo, por ejemplo, tenemos por ahí el tema de que recién incorporado al portafolio, que es el disco de fibra Racer, por ejemplo, ¿no? Entonces, un abrasivo de forma definida que penetra mucho la pieza, entonces eso genera un esfuerzo a la máquina, ¿no? Entonces, una máquina de mayor potencia ayudaría, digamos, como que a mantener ese trabajo del producto, ¿no? Sin detener o recalentar mucho, ¿sí? Perfecto, tal cual. Un poquito para que ahí te entrara en contexto y tener idea. Listo. Luego otro producto que vamos a hablar también dentro de la línea Vertex son las esponjas manuales. Justo ahí nuestro amigo Gabriel, nuestro querido amigo Gabriel Wilmar está mencionando, ¿puedo limpiar mis ollas con esta línea? ¿No? Es una pregunta que siempre normalmente suelen hacer. En realidad sí se pueden trabajar las ollas con esta línea, ya que es una línea que no daña la superficie. Y más, son muy similares Disculpa Juan, a pesar que, bueno, los productos son para un trabajo más industrializado, porque existen productos especiales, en este caso, para ese tipo de aplicaciones puntuales que son un poco más ¿no? De casa o algo así, pero igual no quiere decir que nuestro producto no se puede usar ahí también, ¿no? Y el rendimiento que vas a tener en ese tipo de, si nuestro producto está direccionado para un trabajo más industrial o un trabajo más profesional, usarlo en aplicaciones como esa va a extender su vida útil, ¿no? Y va a Tal trabajar cual. bien. Tal cual, por ejemplo, estas esponjas abrasivas, si bien es cierto, o esponjas manuales en línea Vertex, las estamos direccionando netamente a lo que es metal, porque es el tema a tratar. Pueden trabajar también sobre materiales no ferrosos, como concreto o otro tipo de materiales en general, ¿sí? Que más adelante quizás iremos, como le digo, haciendo otro webinar sobre también tema de construcción, por ahí tema automotriz, y vamos a ir mencionando muchos productos que ayudan o podemos trabajar en estas aplicaciones. Entonces, aquí lo mismo. Cuando hablamos de las esponjas, esto de aquí se trabaja de manera manual. Entonces, aquí lo que he querido remover solamente es el óxido, esto que vemos aquí en la primera imagen. Como ustedes pueden ver, de manera manual se puede remover. Cuando el óxido ya penetró el metal o ya comió el metal, va a ser un poco más complicado. Sí o sí tenemos que apoyarnos de una herramienta eléctrica como una moladora. Y en este caso utilizar pues un disco ya sea Rapid Strike, o sea un disco FLAW, un disco de desbaste, dependiendo de la condición que esté el material. Y como pueden ver al final, pues no daña mucho el tema de las esponjas, el material, ¿no? Si tú pasas la mano al momento de trabajar, vas a ver que el tema de la geometría del metal sigue siendo de la misma manera. No va a haber una modificación, sino una limpieza como tal. Algunas de las aplicaciones, por ejemplo, siguiente diapositiva, por favor. Sí, justo eso es lo que iba. Sí te permite, justo mi pregunta, hacer inoxidable. Sí, justo acá tenemos le voy a mencionar quizás Wilmar ahí nos da otro ejemplo. Esta era una empresa, por ejemplo, que trabaja con la línea Vertex para hacer inoxidable. Pero en este caso, que ya lo vamos a ver en otro webinar, puedes tener todos los discos, toda la gama, pero si no utilizas de manera correcta los abrasivos, como venía mencionando de temprano, va a tener problemas el tema del acabado. Este cliente, como digo, tenía toda la línea o todos los productos de la línea Vertex, pero no llegaba al acabado tipo espejo, que es una siguiente capacitación, lo que hoy vamos a mostrar básicamente de este tipo de estructura, como con una esponja manual puedo llegar al otro acabado. Por ejemplo, puedes presionar, por favor. Diapositiva. Ahí está. Con la esponja manual lo que yo hago básicamente es atinar las superficies, como pueden ver. En un solo sentido, de manera manual, puedo llegar a ese tipo de acabado, ¿no? Y igual, como pueden ver, ahí están los discos de la línea Vortex, bueno, la línea Rapid Strike, la línea Vertex, perdón, para hacer el tema de acero inoxidable, el acabado, que se va a hacer una siguiente capacitación. Pero esta es una de las aplicaciones que se puede hacer, por ejemplo, en acero inoxidable, ¿no? Wilmar, tú por ahí puedes comentarnos de repente otra aplicación. Sí, claro. Estas esponjas se utilizan mucho incluso para el tema de limpieza, por ejemplo, estructura de acero que se trabaja en el tema de restaurante, gastronomía o el tema de las agroindustrias. Lo utilizan mucho cuando hacen el tema de mantenimiento y limpieza, cuando se quedan pequeños residuos o salen ciertas temas de limpieza de ciertas imperfecciones ahí también.
¿Por qué? Porque estos tipos de esponjas se adaptan mucho, como dices, a la superficie y generan una limpieza, pero más no generan que el abrasivo penetre con mayor, o tenga una mayor profundidad en el tema del abrasivo. Entonces, agroindustria, lo que es industria alimentaria, lo que es el tema de mantenimiento, de, no sé, un pasamanos que está expuesto a la intemperie, con cierto tiempo tienes que darle una limpieza. Entonces, ahí ideal ese tipo de esponjas. Como dijo Juan, y volvemos a repetir, vamos a dar un poco más a detalle de repente en otro webinar donde tenemos esponjas más gruesas, más agresivas, unas esponjas más finas, unas esponjas para un tema de limpieza que ya vamos a ver quizá más adelante, la vamos a ver por imagen, que no tienen abrasivo, que es básicamente para un 100% de limpieza, ¿no? Entonces, eso, Juan. Perfecto, Wilmar. Igual, para comentarles un poquito, por ahí en los comentarios de Facebook, en los comentarios de la capacitación, está apareciendo un link para el sorteo. Sí, en el sorteo hay sorpresas, hay algunas, bueno, no sé, maletas, mochilas, polos, un montón de cosas. Y también están incluyendo estas esponjas. Si acaso para ahí, para los que no pierdan, simplemente es participas dándote al link, creo que registrándote, y te vas a llevar este tipo de esponjas también para que puedan trabajarlo de manera manual, ¿no? Ahí Gabriel de repente que está pidiendo algunas muestras ahí para poder limpiar algunos accesorios. Siguiente diapositiva, por ¿Cuál es favor. su dirección? Aquí, Wilmar, aplicaciones comunes. Siguiente diapositiva. Lo que mencionaba, ¿sí? Dale. Habíamos mencionado algunas aplicaciones muy convencionales que encontramos en talleres biselados, por ejemplo, ¿no? Para un tema de soldadura, el tema de un proceso de biselado donde se utiliza mucho el disco de base, ¿no? El tema de la eliminación de rebarba también, ¿no? Que es una de las aplicaciones que te puede ayudar mucho un disco de fibra, un disco de base convencional. Una aplicación de afilado también es una aplicación de desbaste, ¿no? Como tal, porque hay una remoción de material para que en este caso el filo te quede, ¿no? Bien agudo. Entonces, ese tipo de aplicaciones las vemos a diario, ¿no? Está generando un desbaste en la superficie metálica, ¿no? El tema de nivelado de piezas metálicas también, y muchas otras aplicaciones, ¿no? Que de repente no le damos la importancia y podemos mejorar las aplicaciones, porque estas aplicaciones las vemos del día, ¿no? Talleres ¿no? Que dan, en este caso, servicios para el tema de la construcción, el tema de la minería, de la gran minería. Entonces, hacen mucho ese tipo de aplicaciones. Entonces, y poder tener una noción del producto que yo es más recomendable usar para ese tipo de aplicaciones, es también un tema de mejora en el tema del proceso, en tiempos y también en el tema de dinero, no en el tema de costos, ¿no? Sobre todo en ese tipo. Y para aquellos también que tienen talleres y trabajan en el tema de cerrajería, también es importante poder sacarle provecho al portafolio de abrasivos que nosotros tenemos. Vuelvo a repetir, un tema de desbaste comisionado, un disco flap, qué tipo de disco flap recomiendo, un tema de un producto para lo que es acabado, desbaste en acero inoxidable también, ya hemos venido mencionando mucho, ¿no? Entonces, estas básicamente son unas de las aplicaciones más comunes que se ven en los que es talleres y que se ven a diario, ¿no, Juan? Así es, tal cual, Wilmar, es tal cual, todas las aplicaciones que podemos ver. Es importante que sepan esto para poder identificar un poco más, porque saben, va a haber también un examen, entonces hay muchas preguntas que vienen de aquí de la presentación. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Y los premios son muy importantes también. Ya para ir englobando un poco ya la capacitación, siguiente diapositiva, vamos a conocer un poco el portafolio de lo que hemos hablado hoy. Tenemos pues aquí los discos de desbaste, ¿ok? Que son aquí, nosotros tenemos presentado, el de línea Classic, la línea BDA 640 y también lo que está la línea Quantum, que no lo hemos colocado acá. Tenemos lo que es el portafolio de remoción y acabado. Hablábamos de desbaste y acabado, que Wilmar explicó muy a detalle el tema de los discos flat, la diferencia que había entre los tres, y los discos fibras de igual manera. Y luego pasamos a la línea Vertex, que es la línea de limpieza, donde pues hablábamos de los discos Rapid Street, vimos alguna aplicación, un video y también de las esponjas manuales. Como les dije, Vertex o productos de limpieza es un portafolio muy amplio que lo vamos a dejar para otro webinar. Como les dije, el tiempo a veces nos gana. Entonces la idea es un poquito ir de a pocos con los productos dependiendo de las aplicaciones que vayamos dando. Ya conocemos tema de limpieza, la próxima capacitación puede ser acabados en acero inoxidable, ¿no? Que muchos están preguntando qué tipo debo de trabajar. De ahí vamos a mostrar toda la categoría que tenemos, ya sea de forma manual o de forma pues con una herramienta eléctrica. Siguiente diapositiva, por favor.
Y aquí recapitulamos, ya para hacer un poco el tema de conclusiones. ¿Qué es importante? Vamos a hacer las preguntas acá. ¿Cuándo utilizar un disco de desbaste, disco flat, disco fibra u otro recibo para realizar un desbaste? Creo que esto, Wilmar, creo que ya debería haber quedado claro. Igual, a ver, por ahí nos pueden ayudar de repente comentando en el tema del tema del live. Por ahí pueden comentar cuándo debo utilizar, ¿sí? Son algunas de las conclusiones que tenemos aquí. Otra cosa importante, por ejemplo, Wilmar, ¿qué puede ser? ¿Qué es lo que dice acá? Tipo y tamaño de mineral abrasivo, ¿no? Que también mencionábamos ahí mucho el tipo de abrasivo. Hay abrasivos que nosotros tenemos productos abrasivos, formato de productos que, por ejemplo, están fabricados a base de productos como el óxido de aluminio, el circonio, el grano cerámico, ¿no? O carburo de silicio, ¿no? Cada uno tiene una característica diferente que te va a permitir, digamos, tener un mejor performance o un mejor desempeño en un tipo de desbaste o un tipo de aplicación. Por ejemplo, normalmente lo que son los óxidos de aluminio se trabaja muy bien cuando hace generación de desbaste de material, ¿no? Normalmente, por ejemplo, cuando nos fijamos mucho en el tema de acabado, ¿sí? Mucho en el tema de acabado, la opción de un carburo de silicio es excelente, ¿no? Con aristas más finas, genera un acabado más ordenado y más, un mejor tipo de acabado. El grano cerámico que mencionábamos mucho, que es un tipo de mineral que hace una remoción más agresiva sin recalentar mucho la pieza de trabajo también, no que siempre tiene aristas de corte para poder trabajar la misma remoción o tener una remoción constante del material, ¿no? Eso es bueno saber también para poder tener en cuenta ¿no? Antes de realizar la operación. Y el grano abrasivo, que también influye mucho en el tema de remoción de material y acabado de material, ¿no? Y también es bueno saber en este caso cuándo poder empezar a trabajar, no sé, un cordón de soldadura, dependiendo del tipo de la cantidad de material que voy a remover, ¿no? Qué tamaño de grano y todo eso. ¿Sí? Eso, Juan. Perfecto, Wilmar. Es bueno ahí igual que puedan compartir. Mencionaban rápidamente sobre la esponja guinda, se puede utilizar para el tema de lo que es limpieza, me parece, del cerámico, sí, se puede utilizar, además esas esponjas se pueden mojar, no hay ningún problema, se pueden trabajar sobre ese tipo de aplicación. Como le dije, lo hemos mencionado rápidamente porque hablamos de limpieza en general, pero cuando hablemos ya de línea Vertex como tal y los procesos, ahí vamos a detallar un poco más el tema del uso de las esponjas, ¿sí? Me parece que aquí vamos a pasar a hacer el sorteo. Entendería que todos ya se registraron en el link, por favor. Damos unos minutos, me parece. Un minutito, 2 minutitos. Igual, para ir acordarnos ahí un poquito. Eh, Desbaste no es igual a limpieza. Si yo hablo, por ejemplo, de remoción de óxido, ¿estoy hablando de desbaste o de limpieza? A ver, por ahí quiero leer los comentarios. Si yo hablo de remoción de óxido, ¿es desbaste o limpieza? A ver, Wilmar, ¿tú qué opinas? Considero que limpieza, ¿no? Según lo que hemos venido conversando, creo que ya la tenemos clara esa, ¿no? Una limpieza con abrasivo, en este caso, sería una remoción de óxido, ¿no? Ok, perfecto. Vamos, va más claro. Ahí dice nuestro compañero desbaste. En realidad, nuevamente, cuando hablamos de remoción de óxido, estamos hablando de limpieza como tal. Cuando va a haber un cambio de la estructura del material, estamos hablando de desbaste. Y para eso teníamos varios productos, pero los más resaltantes eran, pues, ¿cuáles, Wilmar? Disco Pues, flat. disco de fibra, disco de desbaste convencional, rígido, ¿no? Tal, entre otros más. Entonces, no sé, a ver cómo van ahí. Igual, no se olviden, mire, aquí están nuestras redes. Entiendo que están ahorita en el Facebook de Norton. No se olviden de seguirnos. Ah, cierto, me olvidaba. La línea BNA, los discos de corte Norton, la línea BNA, está cumpliendo, que son, no, lo que es la línea BNA. Hoy Norton está cumpliendo 140 años, ¿sí? Pero nuestra línea BNA está cumpliendo 25 años. Entonces, como esta celebración de los 25 años de la línea BNA,
en las redes sociales van a estar habiendo muchos sorteos, y sorteos muy, muy interesantes para ustedes, que son nuestros clientes. Entonces, estén atentos a las redes sociales para que puedan participar, porque en realidad, como digo, son 25 años de un disco específico que todos consumimos, entonces va a haber grandes sorpresas ahí para ustedes. Creo que por ahí me puedes mostrar cuántos somos ya para el sorteo. Creo que también ya estamos sobre la hora. Ajá. Sí, empezamos. Tal cual. Patricito GB. No, perdón, Jorge Quispe. No, nuestro primer ganador el día de hoy, Jorge Quispe. Tal cual, sí. El segundo ganador del día de hoy es Robin RB. Robin RB. Ahí se van a comunicar con ustedes al interno. Y por último tenemos este ganador, Valeria. Ahí se van a comunicar contigo aquí finalizando la capacitación. Igual, por favor, ya estamos ya prácticamente acabando. No se olviden de realizar el cuestionario para que se puedan emitir su certificado de participación. En este caso saben que es muy importante para nosotros contar con este tipo de certificados porque nos ayuda de alguna manera a anexarlo a nuestro CV y poder pues tener un peso más al momento de poder encontrar algún tipo de trabajo o también algún tipo de proceso al momento de hacer la limpieza y eso de ahí, ¿no? Entonces, Wilmar, no sé si tienes algo más que acotar. No, nada, agradecerles a todos el acompañamiento a lo largo de la transmisión el día de hoy. Espero que el webinar haya sido de mucha importancia y hayan recopilado información que hemos brindado. Igual pueden escribirnos por interno también. Vamos a tratar de responder todas sus preguntas, ¿sí? En el interno. Y nada, y si cualquier consulta adicional, información técnica que necesiten, también nos pueden contactar por nuestras redes. Justamente ahí Juan mostraba en una diapositiva el tema de nuestras redes. Y nada, muy agradecido con todos y espero poder encontrarnos en un próximo webinar con todos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.